Hola amigos, bienvenidos de nuevo a sus clases de inglés con el profe Armando. Aprendan con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hugo, pues estamos aquí ya para continuar con nuestras actividades correspondientes ya a la lección número 13 de nuestro curso de inglés, que como te he dicho en alguna ocasión, pues sí es el método tradicional, pero funcionó por muchos años y no deja de ser efectivo, Hugo. Yo pienso que depende de que le echemos ganas al estudiar. Entonces, sí, también eso hay que aceptarlo. Hemos tenido errores, pues a veces importantes, a veces no tanto, pero pues hemos tratado de corregirlos, Hugo. En esta ocasión vamos a iniciar con un tema importante que se llama el adverbio. A raíz de que tú me comentabas precisamente en el texto anterior, teníamos una oración importante que ya habíamos trabajado. I have been skydiving before. Si tú te fijas, está con el verbo to have. I have been, seguido de been. Entonces, yo había estado skydiving, haciendo paracaidismo before, but venía otra vez otro de los trabajos que habíamos hecho cuando estábamos conjugando verbos en perfecto y en progresivo. Dice, I've never done anything like this. Abreviado, I have never done anything like this. Y tú me preguntabas por qué decía que nunca lo había hecho antes algo como esto. Es que la palabra never se llama adverbio. Y como está entre el I have y el don't, pues lo niega. Dice, yo nunca he hecho algo como esto. En la siguiente frase decía, the first time was really terrifying. Ahí usamos otro adverbio. Real es real, verdadero. Entonces dijo, la primera vez fue verdaderamente aterrorizador. De aquí pues que yo haya acordado contigo que en esta clase habláramos de adverbios. El adverbio puede ser un poco más sencillo que los verbos, porque son más poquitos los adverbios. En cambio, los verbos son muchísimos. Y aquí el detalle es que el adverbio acompaña en ocasiones, no siempre. En ocasiones es la palabra que acompaña al verbo. Fíjate que tengo este librito que se llama Nociones de Lingüística e Información Gramatical. Clásico aquí en México. Tradicional también. Pero pues nunca ha dejado de ser vigente la información que contiene. En esta ocasión, pues, te quiero leer algo de lo que dice del adverbio, porque es importante entenderlo en español. Si lo entendemos en español primero, pues luego lo entendemos en español más fácilmente. Dice, el adverbio es una palabra que modifica el significado del verbo. Dice, no solo del verbo, también puede modificar el significado de un adjetivo o de otro adverbio. Nos da ejemplos. Aquí inmediatamente dice, estudio mucho. Lógicamente el verbo es estudiar y la palabra mucho es el adverbio. Pues sí, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir estudio a estudio mucho. El siguiente ejemplo que nos da es muy bueno. Pues el adverbio es muy, porque se puede decir es bueno a secas, pero la palabra muy le cambia el significado a bueno, que es adjetivo. Y el otro ejemplo que nos da es más aplicado. Aplicado pues también es adjetivo y el hecho de que diga es más aplicado pues también le cambia el significado a la palabra aplicado. Aquí nos menciona el libro que hay 8 clases de adverbios. Adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de orden, de afirmación, de negación y de duda. Son adverbios de lugar aquí, allí, acá, allá, cerca, lejos, fuera, dentro, arriba, abajo, debajo, delante, detrás. Esos fueron los de lugar. De tiempo, hoy, ayer, mañana, antes, después, entonces, luego, siempre, nunca.
tarde, temprano, pronto. Llevo de lugar y llevo de tiempo. Voy al siguiente grupo. De modo, bien, mal, así, buenamente, malamente, etc. De cantidad, mucho, poco, nada, muy, bastante. De orden, primeramente, últimamente, finalmente, etc. De afirmación, sí, cierto, ciertamente, etc. De negación, no, nunca, jamás, tampoco, etc. De duda, acaso, quizá, tal vez, sí, etc. Nos dice también este libro que no confundamos los adjetivos con los adverbios, aunque, Hugo, es importante aclarar que a veces de los adjetivos obtenemos adverbios de modo. Por ejemplo, de atroz, pues se deriva la palabra atrozmente. De cruel, cruelmente. En este sentido, Hugo, quiero decirte que preparé un trabajo en el pizarrón para explicarte los adverbios en inglés, porque es nuestro compromiso. Pero antes quiero aprovechar las láminas de los verbos que ya tenemos en infinitivo, pretérito, participio pasado y gerundio, pues para darles una repasada, Hugo, porque no nos queda otra más que repasar, repasar y repasar. Después de que termine con la lectura de los verbos, Hugo, entonces sí ya voy a proceder a explicarte lo de los adverbios en inglés. Muy bien, Hugo, como te decía, pues quiero aprovechar las láminas para dar una repasadita a los verbos. Vamos a empezar con la última lámina. To miss, extrañar. Miss, extrañé. Miss, extrañé, extrañado. Missing, extrañando. To promise, prometer. Promise, prometí. Promise, prometido. Promising, prometiendo. To feel, sentir. Felt, sentí. Felt, sentido. Feeling, sintiendo. To fly, volar. Flew, volé. Flown, volado. Flying, volando. To finish, terminar. Finish, terminé. Finish, terminado. Finish, terminando. To stop, detener, parar. Stop, paré. Stop, parado. Stop, parando. To jump, saltar, brincar. Jump, brinqué. Jump, brincado. Jumping, brincando. To plead, rogar, suplicar. Plead, supliqué. Plead, suplicado. Pleading, suplicando. To hike, excursionar. Hike, excursioné. Hike, excursionado. Hiking, excursionando. To use, usar. Use it, usé. Use it, usado. Using, usando. To arrive, llegar. Arrive, llegué. Arrive, llegado. Arriving, llegando. To show, mostrar. Show, mostré. Show, mostrar. Showing, mostrando. To walk, caminar, pasear. Walk, caminé. Walk, caminado. Walking, caminando. To terrify, aterrorizar. Terrify, aterroricé. Terrifying, aterrorizado. Terrifying, aterrorizando. To amaze, sorprender. Amaze, sorprendí. Amaze, sorprendido. Amazing, sorprendiendo. To drive, conducir. Drive, conduje. Driving, conducido. Driving, conduciendo. To tire, cansar. Tire, cansé. Tire, cansado. Tiring, cansando. To answer, contestar. Answer, contesté. Answer, contestado. Answering, contestando. To follow, seguir. Followed, seguí. Followed, seguido. Following, siguiendo. To spell, deletrear. Spell, deletreé. Spell, deletreado. Spelling, deletreando. Smell, oler. Smell, olí. Smell, olido. Smelling, oliendo. To weep, llorar. Weep, lloré. Weep, llorado. Weeping, llorando. To forget, olvidar. Forgot, olvidé. Forgotten, olvidado. Forgetting, olvidando. To fight, pelear, luchar. Fought, luché. Fought, luchado. Fighting, luchando. To hide, esconder. Hid, escondí. Hidden, escondido.
hiding, escondiendo. To lean, inclinar. Lean, incliné, leant, inclinado, leaning, inclinando. To hang, colgar. Hang, colgué. Hang, colgado. Hanging, colgando. To stick, apegar, seguir. Stuck, apegué. Stuck, apegué, apegado. Stacking, apegando. Vamos a la primera lábida. Be, to be, ser o estar. Am, are, is, para el presente. Was, were, para el pasado. Been, sido, estado, o sea, el participio pasado. To do, hacer. Did, hice. Done, hecho. To have, tener, o has, también. Had, tuve. Had, tenido. To go, ir. Went, fui. Gone, ido. To speak, hablar. Spoke, hablé. Spoken, hablado. To make, hacer. Made, hice. Made, hecho. To give, dar. Gave, di, given, dado. To awake, despertar. Awoke, desperté. Awoken, despertado. To eat, comer. Ate, comí. Eaten, comido. To strive, esforzar. Strove, esforcé. Striven, esforzado. To buy, comprar. Bought, compré. Bought, comprado. To get, obtener. Tiempo. Got. Vuelve a repetir tu bye. Se escuchó el todo tirado. Okay. To buy, comprar. Bought, compré. Bought, comprado. To get, obtener. Got, obtuve. Gotten, obtenido. Vamos con los verbos regulares que mencionábamos en aquella ocasión. To need, necesitar. Needed, necesité. Needed, necesitado. To want, querer. Want, quise. Want, querido. To start, comenzar. Start, comencé. Started, comenzado. To play, jugar. Play, jugué. Play, jugado. To love, amar. Loved, amé. Loved, amado. To explain, explicar. Explain, expliqué. Explain, explicado. To learn, aprender. Learn, aprendí. Learn, aprendido. To listen, escuchar. Listener, escuché. Listener, escuchado. To believe, creer. Believe, creí. Believe, creído. To fill, complementar, rellenar. Fill, complementé. Fill, complementado. To remember, recordar. Remember, recordé. Remember, recordado. To smile, sonreír. Smile, sonreír. Smile, sonreído. Voy a la última lámina, Hugo. To think, pensar. Thought, pensé. Thought, pensado. Thinking, pensando. To can, poder. Could, pude. Could, podido. Canning, pudiendo. To help, ayudar. Helped, ayudé. Help, ayudado. Helping, ayudando. To let, dejar, permitir. Let, dejé. Let, dejado. Letting, dejando. To hear, escuchar. Hear, escuché. Hear, escuchado. Hearing, escuchando. To go, ir. Went, fui. Gone, ido. Going, yendo. To bite, morder. Bit, mordí. Bitten, mordido. Hitting, mordiendo. To get, obtener. Got, obtuve. Gotten, obtenido. Getting, obteniendo. To catch, atrapar. Caught, atrapé. Caught, atrapado. Catching, atrapando. To run, correr. Ran, corrí. Run, corrí. Corrido. Running, corriendo. To laugh, reír. Laugh, reír. Laugh, reír. Laughing, riendo. To be, am, is, are, was, were, been, being. To wake, despertar. Walk, desperté. Walking, despertado. Waking, despertando. To have, lastimar. How, lastimé. Hurt, lastimado. Hurting, lastimando. To have, has. Tener. Have, tuve. Have, tenido. Having, teniendo. To say, decir. Said, dije. Said, dicho. Saying, diciendo. To cry, llorar, gritar. Cried, lloré. Cried, llorado. Crying, llorando. To see, ver. Saw, vi. Seen, visto. Seen, viendo. To write, escribir. Wrote, escribí. Written, escrito. Written, escribiendo. To ask, preguntar. Ask, pregunté. Ask, preguntado. Asking, preguntando. To read, leer. Read, leí. Read, leído. Reading, leyendo. To know, conocer. Aprender, conocer. Knew, conocí. Known, conociendo. Conocido. Knowing, conociendo. To listen, escuchar. Listener, escuché. Listener, escuchado. Listening, escuchando. To tell, decir, contar. Told, conté. Told, contando. Telling, contando. To meet, encontrar, conocer. To meet, encontré. Met, encontrado. Meeting, encuentro o encontrando. To teach, enseñar. Taught, enseñé. Taught, enseñado. Teaching, enseñando. Pues muy bien, Hugo. Como te decía, cuando estaba sentado
El tema de ahora son los adverbios, pero en inglés. Más que yo te comentaba, pues que es importante recordar lo que tenemos de adverbios cuando fuimos a la primaria, a la secundaria y entender un poquito más fácilmente. Aquí escribí que el verbo es la palabra con la que decimos lo que una persona, animal o cosa es o hace, porque así es. Acuérdense que la palabra verbo indica acción, estado, pasión y sirve para indicar el tiempo de una acción. ¿Sí? No solamente indica el tiempo de la acción, sino también indica la duración y la persona, animal o cosa que la hace. Eso es el verbo. Y a veces nos confundimos, o nos negamos, o nos resistimos a entender lo del adverbio. Simplemente el adverbio es otra palabra que se usa para modificar el significado del verbo. Pero a veces también puede modificar a un adjetivo, o a veces a otro adverbio. En la expresión que te comentaba, I have been skydiving before, but I never done anything like this. Pues la palabra never, never, I have never done anything like this, es un adverbio de negación que modifica al verbo done, hecho. I've never done. Si no hubiera estado la palabra never, pues hubiera dicho I have done. I have done. Yo he hecho. Pero como está, pues dice I've never done. Yo nunca he hecho anything, cualquier cosa, like this, como esto. Cuando se usa un adverbio negativo, esto es muy importante, es un adverbio negativo porque hay distintos grupos. Acuérdate que te lo leí en español, pero te vuelvo a repetir, lo que la gramática española contiene, también lo contiene la gramática de inglés. Entonces, cuando se usa un adverbio negativo, el verbo tiene que ir afirmativo. Aquí ponemos un ejemplo, I never smoke. Otra vez usamos el adverbio never, y el smoke es afirmativo, sería I smoke, yo fumo. Fíjate, sin la palabra never sería I smoke, yo fumo. Pero con la palabra never, I never smoke, yo nunca fumo. En los adverbios de negación puede ir seguido de sustantivo también. Y aquí ponemos un ejemplo. She has no friends. She has no friends. Fíjate la diferencia. Si dijera she has friends, pues ella dice, ella tiene amigos. She has friends. Ella tiene amigos. Pero como metemos un adverbio de negación que es no, entonces dice, she has no friends. Ella no tiene ningún amigo. Otra expresión sería, I don't like Rachel at all. Fíjate cómo aquí está la negación. Pero el adverbio es at all. I don't like Rachel at all. No me gusta Raquel absolutamente nada. At all. Este es el adverbio de negación. At all. Pero como ya estoy negando antes, I don't like Rachel at all. No me gusta Raquel absolutamente nada. Estas pequeñas oraciones que te acabo de leer corresponden a la explicación de los adverbios de negación. Pero además de los adverbios de negación, que son no, never, not, nothing, not at all, pues tenemos adverbios de afirmación, que son yes, also, to, certainly. Ya sabemos que yes es sí, also también, to también, nomás que este to, cuando se usa este to, va al final de la oración. Y este also puede ir al principio. Son adverbios de afirmación, yes, also, to, y certain, que es seguro. Pero aquí, como tiene la terminación li, es seguramente. Vamos a los adverbios de cantidad. Son little, much, enough, quite, rather y to. Little, poco, much, mucho, enough, suficiente, quite, bastante, rather, más bien, mejor, y to, también es demasiado, bastante. Vamos a los adverbios de lugar. Son what, where, there,
here, up, down, behind, near, nowhere. Far, lejos, where, donde, there, allí, here, aquí, up, arriba, down, abajo, behind, atrás, near, cerca, nowhere, en ningún lado. Los adverbios de tiempo son day, now, soon, still, yet, early, afterwards, late, never, often, ago, then, when. Today, hoy. Now, ahora. Que también puede ser en este momento. Soon, pronto. Still, todavía. Yet, ya o aún. Early, temprano, pronto. Afterwards, después de. Late, tarde. Never, nunca. Often, seguido, con frecuencia. Ago, hace. Then, luego, entonces. Y when, cuando. Vamos a los adverbios de modo. Son fast, well, badly, hard, quickly. Fast, aprisa. Well, bien. Badly, malamente. Hard, duro, difícil. Quickly, rápidamente. Y todos de modo, estamos en los adverbios de modo, y dice, y todos los que se formen añadiéndole li a un adjetivo. De slow, slowly. Entonces el adverbio sería slow, slowly, lentamente. De honest, honestly. De happy, happily. Y terminamos con el grupo número 7, que son los adverbios de duda. Nos manejan solamente dos. Perhaps y maybe. Perhaps, quizá. Maybe, puede ser. A continuación, Hugo, de cada uno de los adverbios, tomé algunos ejemplos. Vamos a ver el adverbio de modo. El adverbio de modo se coloca normalmente después del verbo. Es importante que los adverbios de modo lo debes de colocar normalmente después del verbo. Peter sings beautifully. Peter sings beautifully. El verbo es cantar. Más que Peter es el que realiza la acción, está conjugado, ahí tiene la S. Peter sings beautifully. Es de modo. ¿Cómo canta Peter? ¿Cómo canta Peter? El adverbio le contesta. Hermosamente, bellamente. Tenemos otro ejemplo. They work hard. They work hard. ¿Cómo trabajan ellos? Hard. Duro. Ellos trabajan duro. Y también se puede colocar después de todo el complemento. Es otra anotación que encontré. She speaks English well. Aquí el adverbio es well. She speaks English well. Ella habla inglés bien, muy bien. O very well. Very well, very well. El complemento, si el complemento es largo, o sea, una oración larga, se coloca antes del verbo. Aquí pusimos una oración larga. The children carefully put away all their playthings. The children carefully put away all their playthings. Los niños cuidadosamente, fíjate cómo si se puso antes del verbo to put, que es poner, pero put away es más que poner, es guardar, ¿verdad? Alejar, guardar todos sus cosas para juego, son sus juguetes. Entonces vamos al adverbio de lugar. El adverbio de lugar se coloca a continuación del verbo. El adverbio de lugar se tiene que colocar a continuación del verbo. Peter lives near. Pedro vive cerca. El adverbio near. ¿Sí? Y te vuelvo a decir por qué modifica el verbo. Te vuelvo a explicar por qué modifica el verbo. Peter lives. Peter lives. Pedro vive. Pero pues no es lo mismo decir Peter lives near a Peter lives far. Peter lives near, la próxima cuadra.
Tenemos otro ejemplo. They arrived behind. Ellos llegaron por detrás. They arrived behind. Otra vez. El adverbio está al final de la oración. They arrived behind. Down here. Down here. Down here. Ven aquí. Tenemos otro adverbio, here. Otro ejemplo. I can see him there. I can see him there. El adverbio es ahí o allá. Lo puedo ver a él allá. El adverbio where se coloca al principio. Sí, porque generalmente implica una pregunta. Where does Helen live? Where does Helen live? ¿Dónde vive Elena? Y dice aquí que en el caso de una interrogación, pues sí, fue una interrogación. Vamos al adverbio de tiempo en nuestro apunte. El adverbio de tiempo se escribe al final de la oración. Aquí tenemos Mary came late. Mary came late. Mary came late. ¿Sí? Va al final de la oración y va enseguida el verbo, que es came, llegar, venir. Mary came late. María vino tarde. O María llegó tarde. Siguiente. She gets up early. She gets up early. El adverbio es early. Ella se levanta temprano. She gets up early. Ella se levanta temprano. Temprano es el adverbio. ¿Y sí? Pues estamos en los adverbios de tiempo. Tenemos otro ejemplo. The bus hasn't come yet. Está negativa. The boss hasn't come yet. El jefe no llega todavía. Este yet en oraciones afirmativas es ya. Pero como aquí está negando, the boss hasn't come yet es todavía. El jefe no llega todavía. Siguiente oración. He finished 5 minutes ago. Tenemos aquí el adverbio, ago. He finished 5 minutes ago. Él terminó hace 5 minutos. Él terminó hace 5 minutos. Siguiente. When did the accident happen? When did the accident happen? Este es el adverbio when. Pero, como vamos a hacer una pregunta, una interrogación, es igual que where. Entonces lo ponemos al principio. When did the accident happen? ¿Dónde pasó el accidente? Vamos ahora, Hugo, con los adverbios de cantidad. Los adverbios de cantidad modifican al adjetivo o a otro adverbio que le siga. Tenemos aquí una oración. He is a little better today. He is a little better today. El adverbio little. El adverbio little. Él está un poco mejor hoy. Este adverbio está modificando el adverbio better. He is a little better today. Él está un poco mejor hoy. Repito, el adverbio little modifica al adverbio better. Vamos a la siguiente. She is rather silly. She is rather silly. Ella es, más bien, mejor, por dicho, el adverbio rather. She is rather silly. Ella es más bien tontita. She is rather silly. Ella es más bien tonta. Nos vamos a la que sigue. My house is quite near. My house is quite near. Otra vez, el adverbio es quite, que es bastante, pero está modificando al adverbio near. El adverbio quite es de cantidad y el adverbio near es de
es del lugar. My house is quite near. Mi casa está bastante cerca. Repito, el adverbio quite está modificando el adverbio near. Si yo dijera my house is near, 3-4 cuadras. Pero digo my house is quite near, pues a la siguiente cuadra. Vamos a la siguiente. It is too hot. It is too hot. Aquí el adverbio es too, que es demasiado. Está demasiado caluroso. Hace bastante calor. It's too hot. Vamos al siguiente. Enough. Enough es otro adverbio de cantidad. Se coloca enseguida del adjetivo o adverbio. Tenemos el ejemplo. She speaks well enough. She speaks well enough. Ella habla suficiente, bastante. Aquí tenemos dos adverbios, well e enough. She speaks well enough. Ella habla bien, lo suficiente, o ella habla lo suficientemente bien. Vamos al otro. The boy is old enough. The boy is old enough. El muchacho ya es suficientemente grande, suficientemente de edad, tiene la edad suficiente, pero el adverbio es enough. The boy is old enough, y está al final de la frase. Vamos a los siguientes. El adverbio es as well. She speaks English and French as well. Ella habla inglés y francés también. Also también significa también. Se coloca antes del verbo. I need some paper and also need some ink. Otra vez. I need some paper and also need some ink. Aquí quedó el adverbio also. Se quedó antes del verbo necesitar. Dice, yo necesito papel, algo de papel, y necesito también tinta. Termino con los dos adverbios de duda, perhaps y maybe. Perhaps Peter is in the library. Perhaps Peter is in the library. Quizá Pedro está en la biblioteca. Maybe Paul will come to the meeting. Puede que Paul vendrá a la reunión. Maybe Paul will come to the meeting. Puede que Paulo venga a la reunión, a la junta. Pues bien, Hugo, Pues bien, Hugo, como tú ves, el tema no es difícil. Quizá tampoco sea tan facilito, ¿eh? Claro que sí, profe. Me parece muy importante la función de los adverbios. Y me parece muy fácil aprenderlos por grupo. Muy bien, amigos. Si a ustedes les gustó esta clase, sobre todo si les ha ayudado o alguna persona les puede ayudar, compartan, denle like y sobre todo suscríbanse. Muchas gracias.